Buen día, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Juan Sebastián Oviedo Albarán. Pertenezco al programa de licenciatura en Filosofía. Actualmente estoy cursando noveno semestre. Estoy inscrito en la zona sur, el CEAD de Ibagué. El curso de práctica pedagógica número 2 nos ha pedido que hagamos este video con el fin de compartir con ustedes el proyecto del mismo curso. El proyecto lleva por nombre Filosofía en la Cultura Popular. Formulación del problema. Los estudiantes en general consideran a la filosofía como una área anexa, como un saber que parece estar muy alejada de sus vivencias reales, como algo que es en general para sabios o personas muy estudiosas que tienen un interés particular por el área, por lo que no logran conectarlo con su realidad y no aplican la atención e interés necesario para que se pueda dar una experiencia total de aprendizaje. Esta concepción logra que se genere una distancia frente a las temáticas presentadas, pues la filosofía no encuentra cabida dentro de las necesidades más inmediatas de los estudiantes, es decir, los estudiantes no logran encontrar en realidad un punto de conexión entre la teoría y cómo aplicarlo a sus vidas en un entorno práctico, por lo que se genera cierto distanciamiento conceptual respecto a las filosóficas. El planteamiento del problema. ¿Cómo lograr un acercamiento de los estudiantes de décimo y 11 de bachillerato al área de filosofía? A partir de esta pregunta problema se trabajará el resto del proyecto. Justificación. La razón de esta distancia es porque los estudiantes no logran conectar de forma certera el aprendizaje con algo que puedan aplicar al interior de su entorno, pues se encuentran generalmente envueltos en un consumo constante de información y programas de entretenimiento que desvían su atención hacia otras actividades. Lo que se busca es atender los temas filosóficos desde aquello con lo que se encuentran mejor relacionados en la actualidad, es decir, con los mismos sistemas masivos de información y entretenimiento, buscando en ellos un medio para llevar los fundamentos teóricos que se dan a nivel filosófico en el área de clase. Con este proyecto se busca de igual manera mejorar los índices de lectura crítica en las aulas de clases, apelando a la lectura en su sentido más amplio, es decir, más allá de la decodificación de símbolos, encontrando coherencia y sentido a la información entrante. En este sentido, la lectura no se limita al ámbito literario, sino que remite también a la lectura de imágenes, contextos, actitudes, entre otros. Es decir, no se busca en realidad alejar tanto a los jóvenes de los sistemas telemáticos y digitales con los que cuentan en la actualidad, sino que se busca hacer uso de ellos para lograr enfocarlos y generar una verdadera experiencia de aprendizaje significativo. Por otro lado, se busca mejorar la experiencia lectora, teniendo en cuenta no solamente la decodificación de los símbolos, sino el acercamiento a ella con un sentido mucho más crítico, en la medida que puedan leerse también imágenes y contextos. Objetivos. Objetivo general. Acercamiento del estudiante de los grados décimos y onces a los temas filosóficos presentados en el currículo. Objetivos específicos. Trasladar a escenarios cotidianos las temáticas presentes en el currículo del área de filosofía. Revisar aspectos de la cultura popular desde una perspectiva filosófica. Demostrar la utilidad práctica de la aprehensión de contenidos de carácter filosófico. Marco de referencia, marco teórico. El primer acercamiento que se puede lograr es proponiendo una definición de las ramas de la filosofía aplicadas al contexto específico de los estudiantes. A partir de aquí haremos una explicación de cada una de las ramas de la filosofía teniendo en cuenta el ejemplo que más podemos acercarlo a su contexto popular. En primer lugar tenemos a la ontología, que la reconocemos como el estudio del ser, cuáles son los límites del ser y la persona, desde sus características más esenciales hasta sus límites y dónde empieza el resto del mundo. Como ejemplo tenemos para empezar la historia de Edipo Rey, un hombre que en la historia original está condenado por el destino a matar a su padre y encontrarse con su madre. Esta historia sería después retomada por Freud para explicar su teoría de psicoanálisis, en el cual el personaje en cuestión en realidad busca es derrotar la autoridad que le impone su padre, teniéndolo como una figura de odio, y buscando la aprobación o el amor de su madre, teniéndola como una figura a la cual aferrarse. Esta imagen del Edipo podemos trasladarla a diferentes escenarios literarios e incluso cinematográficos, como vemos aquí con la figura de Tony Stark, mejor conocido como Iron Man también, de la casa de Marvel Comics, que sería después llevada a la gran pantalla. El personaje de Tony Stark, aunque lo vemos rebosante de seguridad y otras de sus más grandes características, en realidad vemos que muy en el fondo sufre también de un problema edípico, en el sentido de que su padre también pertenecía a la industria armamentista y teme estar todo el tiempo a la sombra de su padre y no lograr su propio legado a la humanidad. Con respecto a la ética,
vemos que es la formulación, digámoslo, de ciertas conductas que son socialmente aceptadas, en el sentido de que todos somos morales, pues atendemos a nuestros propios intereses, pero no todos somos éticos, puesto que la ética en realidad es la puesta en común de la moral de todos. En ese sentido, la ética sería una toma de decisiones con respecto al bienestar mayor de la comunidad. En la imagen vemos Spider-Man de Sam Raimi. En este punto de la historia, el personaje se encuentra en un punto de tensión en el que debe decidir si salvar a Mary Jane, por un lado, que es el personaje, el interés romántico de él, o por otro lado, salvar un vagón lleno de niños. Respecto a los dilemas éticos, tenemos que ver que en este se debe sopesar cuál es el mayor beneficio para la comunidad. En un sentido lógico y ético de la comunidad, tendríamos que ver que tendría que salvar al vagón con los niños, pues representa un mayor número de vidas. Sin embargo, por el otro lado, Mary Jane tiene mayor significado para el protagonista, pues es su amor, su interés romántico. Con respecto a la estética, vemos que es la rama de la filosofía que atiende a ciertos estándares de arte y belleza presentes en el mundo percibida por los humanos. En ese sentido, tenemos un capítulo de Homero, de Los Simpson, en el que Homero debe decidir si irse por un camino o por otro. De un lado vemos colores bastante brillantes, un arco iris, una puesta de sol, vegetación abundante, y por otro vemos más un tono de ericas, rocas y agua bastante violenta, para decidir entre ambos puntos, sin que de alguna forma la imagen nos sugiera nada. La mayoría de nosotros debemos admitir que instintivamente tenderíamos hacia la imagen del arco iris y de las aguas mansas, tal vez por algún estado de bienestar que nos genera a un nivel bastante primitivo. Sin embargo, la mayoría podríamos atender a que principalmente nos dirigiríamos hacia ese estado. La lógica se nos da como la consecución lógica, valga la redundancia, de ciertas premisas para llegar a una conclusión. En ese sentido, partimos de ciertas premisas que de base tenemos que tomar como verdaderas, y dentro del proceso lógico se encontrarán como válidas o no. Entonces, como primera medida, tenemos que partir de los silogismos categóricos, que fueron propuestos por Aristóteles bajo la siguiente base: si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, en lo que se daría como primera premisa, segunda premisa y conclusión. Para eso daremos el siguiente ejemplo. Primera premisa: las comedias hacen reír. Segunda premisa: la Divina Comedia es una comedia, lo que sería la segunda premisa. Y la tercera, que sería la conclusión, diría: la Divina Comedia hace reír. Dentro de la formulación del silogismo categórico tendremos que darnos cuenta de que en realidad está bien hecha, es decir, es válida. Sin embargo, si hacemos un estudio un poquito más crítico, vemos que en realidad no es verdad. ¿Por qué? Porque los que han tenido algún tipo de acercamiento con la obra de la Divina Comedia, vemos que esta en ningún punto está hecha para hacer reír al espectador, puesto que el concepto que actualmente manejamos de una comedia es muy distinto al que se manejaba en esa época. Actualmente la comedia se considera como algún evento que en realidad busca hacer reír o llegar a un estado pletórico de alegría al público, que solamente pueda demostrar mediante la carcajada. Sin embargo, la comedia, durante la época que fue escrita la obra, era considerado como una fórmula en la que se escribían las obras, en la cual se empezaba desde un punto en el que el escenario era muy malo, por decirlo así, para el personaje, y llegaba hasta el punto de mayor potencialidad. Y esto se ve muy reflejado dentro de la Divina Comedia, puesto que el personaje principal empieza en el infierno, asciende hacia el purgatorio y termina en el punto más alto, hacia el cielo. Contrario a esto sería la formulación de la tragedia, que sería empezar en un estado muy bueno hacia uno muy malo. Con respecto a la epistemología, podemos ver que es la forma en la que aprendemos los seres humanos. Y aquí se lleva al viejo debate si en realidad nosotros aprendemos a partir de la razón o a partir de las experiencias, es decir, de lo que sabemos o a partir de los sentidos, partiendo de las escuelas que conocemos como la
las racionalistas o las empiristas. Por un lado tenemos un ejemplo de Juego de Tronos, una serie bastante popular, y dos personajes que reconocemos. Por un lado tenemos a Bran Stark, que en realidad podríamos considerarlo como un sabio, pues es un personaje que tiene acceso a mucha información, más casi que cualquiera de los otros personajes que se encuentran dentro de la saga. Por lo tanto podríamos decir que en realidad sabe, pero a partir de la razón. Y por otro lado tenemos a Tyrion Lannister, un personaje que, aunque no ha sido muy estudioso en el tema con respecto a la función del programa, que en realidad es el gobierno de los reinos, en realidad ha tenido diferentes experiencias que lo han llevado a considerarse, a forjarse como un saber dentro de la misma serie. Por lo tanto, se traslada el dilema si es empírico o racionalista. Respecto a la metafísica, vemos que en realidad es un origen primigenio a partir del cual nacen el resto de elementos en el universo. Entonces, la metafísica tiende a derivarse en la teología. Podemos ver que esa fuerza primigenia para Aristóteles era el primer motor inmóvil, para Nietzsche era la voluntad de poder, para Heráclito era el conflicto, y en realidad se derivaba a partir de dos fuerzas primigenias, llámense bien y mal, luz oscuridad, yin yang, eros tánatos, que en realidad están en constante conflicto, y a partir de él se genera el movimiento que habría de generar el resto de cosas en la naturaleza. Esta en la realidad, esta concepción de Heráclito de las dos fuerzas primigenias podemos verla ilustrada también, aunque él la ilustra a partir del fuego como una forma que está en constante cambio, pero siempre es la misma cosa, siempre es fuego, pero nunca es el mismo fuego. Podemos verla en la saga de Star Wars, a partir de la fuerza y el lado de la luz y la oscuridad. Marco contextual. Los estudiantes de los grados 10 y 11 de las instituciones educativas se encuentran por una etapa de formación tanto personal como académica e incluso profesional. Por esta razón son seres sabios de experiencia que, más allá de una asimilación teórica de conocimientos, buscan enriquecer sus vivencias a partir de escenarios que los estimulen de manera mucho más activa. Es decir, buscan tener en realidad un acceso a la teoría, pero que busquen enfocarlos directamente a una visión práctica, a partir de los elementos que ya habíamos visto de herramientas telemáticas y digitales que se utilizarán. Marco conceptual. El filósofo Martin Heidegger nos propone una visión de la filosofía en el mundo, que, desde una perspectiva eminentemente fenomenológica, busca acercar el aprendizaje de la experiencia filosófica en una eventual sintonía con lo que se entiende como mundo, lo cual nos transporta a un escenario que se extiende mucho más allá que las meras condiciones físicas de los objetos que lo componen, pues ese significado se refiere más a la realidad o existencia. Es decir, Martin Heidegger nos dice que en realidad la filosofía debe estar aplicada en el mundo, y el mundo es considerado para él la existencia y lo que son las cosas en sí, pero también cómo se afectan unas a otras, dentro de eso teniendo muy presente lo que sería el ser y cuál es su función dentro del mismo mundo. Línea de investigación. Filosofía de educación. Basado en las líneas investigativas dispuestas para las ciencias de la educación en la Escuela de las Ciencias de la Educación de la UNAD, el proyecto se inscribe dentro de la línea de Filosofía y Educación, dado que el propósito del mismo es trasladar al escenario del aula educativa los conocimientos propios de las temáticas presentadas en el currículo del área de la filosofía, pero con un componente eminentemente práctico, fundiendo los horizontes de la teoría filosófica con el contexto propio de los estudiantes. Estructura metodológica, aprendizaje basado en problemas. El estudiante es el centro del ejercicio académico, por lo que el conocimiento se da entre las herramientas que pone a disposición el docente y la forma particular en la que el estudiante responde a ellas. En este caso, el docente es un guía en el ejercicio del aprendizaje y es en el desarrollo de las actividades mismas donde se genera el verdadero conocimiento, haciendo énfasis en la capacidad crítica y creativa de cada uno de los individuos que intervienen en el mismo. Se trabaja en el presente proyecto un enfoque cuantitativo, un método teórico práctico y teniendo en vista que el modelo es de tipo aplicado. Estas son las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por la atención.